yo vi a un hombre convertirse en animal. No es mentira, no es fantasía de mi cabeza. Lo vi con estos ojos que la tierra se ha de comer. Y voy a contarte algo que te hará pensar 2 veces antes de dormir tranquilo esta noche. En algunas partes de México, cuando un nahual muere en forma de animal, su cuerpo humano también aparece muerto, en el mismo lugar, con las mismas heridas. Los 2 cuerpos, hombre y bestia, uno encima del otro, como si fueran la misma sombra. Eso no lo vi, gracias a Dios, pero lo que vi fue suficiente para nunca más volver a mirar a mis vecinos de la misma forma. Acércate, amigo. Siéntate aquí, cerca del fuego. La noche está fría y las llamas alejan no solo el frío, sino también ciertas cosas a las que no les gusta la luz. ¿Oyes el crepitar de la leña? Cada chasquido es como un aviso, una pequeña explosión que nos recuerda que estamos vivos, aquí, ahora, en este momento. Pero hay momentos en la vida en que uno no está seguro de si está vivo o si ya cruzó al otro lado sin darse cuenta. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, déjenme contarles. Mi abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, siempre me decía: mijo, nunca confíes completamente en alguien a quien los animales evitan. Yo era un chamaco rebelde y pensaba que eran historias de viejos para asustar a los niños. Pero ese proverbio me salvó, o al menos me mantuvo lo suficientemente cuerdo para estar aquí contándote esta historia. Esta noche, mientras alimentaba a las gallinas allá afuera, oí un aullido a lo lejos. No era un aullido común de coyote buscando compañía, era diferente. Sonaba casi como una persona intentando imitar a un coyote. Y eso me hizo acordarme de don Ramiro, de cómo empezó todo en aquel pueblo pequeño donde pasé parte de mi juventud, de cómo aprendí que hay personas que cargan 2 almas dentro del mismo cuerpo y que una de esas almas tiene colmillos. Voy a contarte algo más antes de empezar. Los nahuales no eligen ser lo que son. Nacen así, con ese don o esa maldición, dependiendo de cómo lo veas. Y la transformación no es como en las películas. No es mágica ni bonita. Es dolorosa. Los huesos se quiebran y se reorganizan. La piel se rasga. Los dientes se caen para dar lugar a los colmillos. Oí eso de una curandera muy vieja, que juraba haber presenciado una transformación cuando era niña. Nunca pudo olvidar los gritos. Gritos que empezaban humanos y terminaban como aullidos. Eso pasó hace muchos años, cuando yo tenía unos 20 y tantos. Yo vivía en un pueblo llamado San Cristóbal de las Casas, ahí cerquita de la frontera con Chiapas. Era un lugar pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce, donde los chismes viajan más rápido que el viento y donde las tradiciones antiguas todavía se respetan, aunque la gente finja que ya no cree en ellas. El pueblo estaba rodeado por milpas, esas siembras de maíz que se extienden hasta donde alcanza la vista, y por montes llenos de árboles viejos, retorcidos, que parecían haber sido testigos de siglos de historias. Durante el día, San Cristóbal era un lugar común, normal. Los niños jugaban en la calle de tierra, las mujeres lavaban ropa en el arroyo, los hombres trabajaban la tierra bajo el sol abrasador. Pero de noche, amigo, de noche todo cambiaba.
Las calles se quedaban vacías en cuanto el sol se metía. Las puertas se trancaban, las ventanas se cerraban. Y si le preguntabas a alguien por qué todo el mundo se recogía tan temprano, te daban excusas. Es que mañana me levanto temprano. Es que estoy cansado. Es que, bueno, es mejor estar en casa cuando oscurece. Pero yo sabía, todos sabíamos, era por los aullidos. Todas las noches, sin falta, en cuanto la oscuridad se apoderaba del pueblo, comenzaban los aullidos de coyotes. No era extraño tener coyotes por ahí, claro. Siempre existieron en esa región. Pero esos aullidos eran diferentes, eran más cercanos, más inteligentes, si es que puedo usar esa palabra. Era como si estuvieran observando, estudiando, esperando. Y en el centro de todo eso estaba don Ramiro. Don Ramiro vivía solo en un jacal en los límites del pueblo, donde las últimas casas daban paso a los montes. Era un hombre de 60 y tantos años, flaco, con la piel quemada por el sol y marcada por las arrugas profundas de quien pasó la vida entera al aire libre. Su cabello era completamente blanco, casi plateado, y siempre usaba el mismo sombrero viejo y la misma ropa raída. Pero lo que más llamaba la atención de don Ramiro eran sus ojos. Dios mío, aquellos ojos eran amarillentos, casi dorados, como los ojos de un animal. Y tenían una intensidad que te hacía desviar la mirada. Cuando te miraba, parecía que estaba mirando a través de ti, viendo algo que tú no podías ver. Algo allá en el fondo, algo escondido. Don Ramiro no hablaba mucho con nadie. Iba al mercado una vez por semana, compraba lo básico, maíz, frijol, algunas verduras y regresaba a su casa. No tenía amigos, no tenía familia. Vivía solo con sus gallinas y sus 2 burros. Los niños le tenían miedo y corrían cuando lo veían en la calle. Las mujeres se hacían la señal de la cruz cuando pasaban cerca de su casa. Los hombres simplemente lo evitaban, desviaban el camino si lo veían venir en su dirección. Pero yo era joven, era curioso y tenía esa arrogancia típica de quien cree que sabe más que los viejos, que las supersticiones son tonterías, que el mundo es solo lo que puedes ver y tocar. Así que, al contrario de los otros, yo observaba a don Ramiro. No de forma obvia, pero le prestaba atención. Estudiaba sus movimientos, sus hábitos, intentando entender por qué todos le tenían tanto miedo. Y noté cosas extrañas. Cosas que, en ese entonces, intenté explicar de forma racional, pero que en el fondo sabía que no tenían ninguna explicación racional. Primero, los animales. Mi abuelo tenía razón. Los animales evitaban a don Ramiro como si fuera fuego. Cuando pasaba por la calle, los perros dejaban de ladrar de repente y se escondían detrás de sus dueños, con el rabo entre las patas y un gemido bajo en la garganta. Las gallinas se alborotaban en los gallineros, batiendo las alas frenéticamente contra las rejas. Los burros rebuznaban nerviosos e intentaban alejarse, jalando sus cuerdas hasta casi lastimarse. Una vez vi a un caballo casi tumbar a su dueño solo para alejarse cuando don Ramiro se acercó al mercado. El animal tenía espuma en la boca de tanto intentar huir, los ojos desorbitados de puro terror. Y don Ramiro apenas miró al caballo, con esa mirada amarillenta y calmada, y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Pero yo vi la pequeña sonrisa en la comisura de sus labios, como si aquello le divirtiera. Los animales sabían algo que nosotros, humanos orgullosos, nos negábamos a aceptar. Sentían algo en don Ramiro que estaba mal, que no era natural.
que no debería existir y reaccionaban de la única forma que sabían, con miedo instintivo y absoluto. Segundo, sus manos. Me fijé en las manos de don Ramiro porque en un pueblo pequeño uno termina fijándose en los detalles. Ves a las mismas personas todos los días y las pequeñas cosas empiezan a destacar. Sus uñas eran gruesas, casi como garras, amarillentas y curvadas en las puntas, y siempre había tierra debajo de ellas, incluso cuando acababa de llegar del mercado, incluso cuando no había llovido en semanas y la tierra estaba seca. Sus dedos eran demasiado largos, con nudillos prominentes que hacían un ruido seco cuando los movía, un chasquido que podías oír desde lejos. Y sus palmas estaban callosas de una forma extraña, con marcas que no parecían venir del trabajo normal del campo, sino de algo más primitivo, como si usara las manos de formas en que un hombre normal no las usaría. Una vez lo vi agarrar un costal de maíz en el mercado. Era un costal pesado, que normalmente requeriría que un hombre lo cargara en los hombros o con las dos manos. Don Ramiro lo tomó con una sola mano, sus largos dedos cerrándose alrededor del costal como garras, y lo cargó así, sin esfuerzo aparente, hasta su casa. La fuerza en esas manos no era humana. Era la fuerza de algo acostumbrado a cazar, a matar. Tercero, y esto era lo más perturbador, él nunca estaba donde debería estar. No hablo de forma metafórica, hablo literalmente. Yo veía a don Ramiro salir del pueblo por el camino principal al atardecer, caminando en dirección a los montes. Pero, minutos después, alguien juraba haberlo visto del otro lado del pueblo, cerca del cementerio, que quedaba en la dirección opuesta. O si no, él estaba en la plaza por la mañana, parado cerca del pozo, llenando su cantimplora. Yo parpadeaba, me volteaba para recoger algo que se me había caído, y cuando volvía a mirar, segundos después, él estaba en su casa, que quedaba al menos a 15 minutos de caminata. Era imposible. No había forma de que se hubiera movido tan rápido sin que nadie lo viera pasar. La gente empezó a hacer bromas nerviosas sobre eso. «Don Ramiro tiene piernas de viento», decían. «O Don Ramiro conoce atajos que nadie más conoce». Pero nadie se reía de verdad cuando hacía esas bromas, porque todos sentíamos que había algo fundamentalmente mal ahí. Era como si pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo, o como si se moviera de una forma que desafiaba las leyes normales del tiempo y del espacio. La gente susurraba cuando creían que él no andaba cerca. «Es un nahual», decían las viejas, santiguándose. «Tiene un pacto con el diablo», decían los hombres borrachos en la cantina, sus voces temblando a pesar del falso valor del alcohol. «Está maldito desde que nació», decían las madres asustadas, abrazando a sus hijos con más fuerza cuando don Ramiro pasaba. Pero nadie hacía nada. Nadie lo confrontaba. Nadie llamaba a un cura para hacer una limpia en su casa. Nadie intentaba expulsarlo del pueblo. Porque, en el fondo, todos tenían miedo. Miedo de confrontar algo que no podían entender. Algo que venía de un tiempo antes del tiempo. De las creencias antiguas que todavía corrían en la sangre de todos nosotros. Quisiéramos admitirlo o no. Y había otra razón por la que nadie hacía nada. Don Ramiro nunca le había hecho mal a nadie. Al menos no que alguien pudiera probar. No había ataques, no había muertes, no había nada concreto que pudiera usarse en su contra. Solo el miedo, las sospechas y esa sensación constante de que algo estaba muy, muy mal. Debería haber prestado atención a las advertencias. Debería haber escuchado a mi abuelo.
Debería haber respetado el miedo instintivo de los animales. Debería haber hecho caso a los susurros de los viejos. Pero no, yo tenía que descubrirlo por mí mismo. Tenía que verlo con mis propios ojos. Y lo descubrí, amigo. ¡Ay! Lo descubrí de una manera que me marcó para siempre, que cambió completamente la forma en que veo el mundo. Mi abuela, que vivía conmigo en ese tiempo, intentó advertirme. Una noche, mientras cenábamos, me miró con esos ojos cansados que habían visto tantas cosas en la vida y dijo: «Mijo, deja de observar a don Ramiro, deja de prestarle atención. Algunos secretos son secretos por una buena razón. Algunas cosas no deben ser descubiertas». Le pregunté qué quería decir. Suspiró, revolvió la comida en el plato y finalmente habló. Don Ramiro no es como nosotros. Nació diferente. Su madre era una curandera poderosa, una mujer que conocía los caminos antiguos, los rituales prehispánicos que la Iglesia intentó borrar, pero que nunca murieron por completo. Y su padre, bueno, nadie sabe quién fue su padre. Don Ramiro simplemente apareció un día, y su madre dijo que era especial, que había sido tocado por los dioses antiguos. ¿Qué dioses?, pregunté, fascinado a pesar del miedo que comenzaba a crecer en mi estómago. Mi abuela me miró con una tristeza profunda. Los dioses que exigían sacrificios. Los dioses que valoraban la fuerza, la transformación, la capacidad de moverse entre mundos. Los dioses que daban poder, pero cobraban un precio alto, muy alto. Continuó, su voz baja, casi un susurro. Dice la tradición que los nahuales eran los guerreros y brujos más poderosos de las antiguas civilizaciones. Podían transformarse en animales para espiar enemigos, para cazar, para comunicarse con el mundo espiritual. Pero la transformación cambiaba algo dentro de ellos. Cuanto más tiempo pasaban en la forma animal, más el animal se apoderaba. Hasta que, eventualmente, muchos ya no podían volver por completo. Se quedaban atrapados entre los dos mundos, ni totalmente humanos ni totalmente animales. ¿Y don Ramiro?, empecé a preguntar, pero mi abuela me interrumpió, poniendo su mano sobre la mía. Don Ramiro carga con ese peso. Lucha todas las noches contra su propia naturaleza. Por eso se aísla, por eso evita a la gente. No es porque quiera hacernos daño. Es porque tiene miedo de lo que podría hacer si perdiera el control. Así que, mijo, por el amor de Dios, déjalo en paz. No provoques, no investigues, no intentes entender. Solo mantén tu distancia y reza para que logre mantener al animal bajo control. Pero no escuché. Claro que no, porque era joven y tonto y creía que sabía más. Creía que podía lidiar con cualquier cosa, que nada podría tocarme si era lo suficientemente listo, lo suficientemente rápido, lo suficientemente valiente. Qué equivocado estaba. Todo cambió en una noche de luna llena. Y sí, sé que suena a cliché, a historia inventada. Pero es verdad. La luna llena tiene un efecto extraño en las cosas. Eso es un hecho. Quizás es solo la luz extra que permite ver lo que normalmente está escondido en la oscuridad. O quizás es algo más profundo, algo que remueve fuerzas antiguas que la ciencia moderna no puede explicar. Algo que jala las mareas, que afecta los ciclos de las mujeres, que hace que los animales actúen de forma extraña. Yo regresaba tarde a casa. Había ido a visitar a una muchacha, Lucía, que vivía del otro lado del pueblo. Era una tontería, claro, quedarse hasta tarde. Pero cuando se es joven y se está enamorado, la prudencia no tiene cabida. El corazón habla más fuerte que la razón,
y haces cosas que sabes que no deberías hacer. Así que ahí estaba yo, caminando por la calle de tierra, iluminado solo por la luna llena que colgaba en el cielo como un ojo gigante y plateado, frío y distante. El pueblo estaba en silencio absoluto. Ni un perro ladrando, ni un grillo cantando, ni el viento soplando. Era un silencio denso, pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y eso, amigo, eso debió haber sido la primera señal. Debió haberme hecho regresar corriendo. Debió haber encendido todas las alarmas en mi cerebro. Porque cuando la naturaleza se queda en silencio, es porque algo no está bien. Es como si todos los seres vivos se estuvieran escondiendo, esperando a que algo pase, algo peligroso, algo que no debe ser molestado. Estaba a unos 10 minutos de casa, pasando por la parte más aislada del pueblo, donde las casas estaban más espaciadas y las sombras eran más profundas, cuando lo oí. Un aullido. Pero no era un aullido lejano, viniendo de los montes como normalmente sucedía. Era cercano, muy cercano, tan cercano que sentí el sonido vibrar dentro de mi pecho, resonar en mis huesos. Me detuve en medio de la calle. Mi corazón se disparó de repente. Miré a mi alrededor, intentando identificar de dónde había venido el sonido, pero no vi nada. Solo las casas oscuras, con sus ventanas cerradas como ojos ciegos, las sombras largas proyectadas por la luna y el camino de tierra extendiéndose frente a mí, vacío y silencioso. Entonces oí otro aullido, esta vez detrás de mí, más cercano aún. Me volteé rápido, mi cuerpo tenso, listo para correr, pero de nuevo, nada. Solo el vacío de la calle, solo las sombras, solo ese silencio antinatural que parecía tragarse todos los sonidos. Sentí un escalofrío subir por mi espina dorsal. La piel de mis brazos se erizó por completo y un nudo apretado se formó en mi estómago. Empecé a caminar más rápido. No estaba corriendo todavía, porque correr sería admitir que tenía miedo. Y yo todavía intentaba convencerme de que todo estaba bien, que eran solo coyotes normales, haciendo sus cosas normales de coyote, que estaba a salvo, que nada malo iba a pasar, que iba a llegar a casa y me reiría de mí mismo por haberme asustado tanto por algo tan simple. Pero entonces oí pasos, y no eran pasos de animal, eran pasos de algo pesado, bípedo, caminando despacio detrás de mí. El sonido era claro en la noche silenciosa. Pum, pum, pum. Regular, deliberado, como si lo que fuera no tuviera prisa. Como si supiera que podía alcanzarme cuando quisiera. Me detuve de nuevo y me volteé rápido, listo para enfrentar lo que fuera, mis puños cerrados, mi cuerpo tenso. Y no había nada, absolutamente nada. La calle estaba vacía, sin un alma a la vista. Pero yo lo había oído con claridad absoluta. Y el sonido se había detenido exactamente cuando me volteé, como si lo que fuera también se hubiera detenido, escondido en las sombras, observándome. Mi corazón ahora latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Un tambor constante y rápido. Mis manos temblaban. Una gota de sudor frío escurrió por mi sien a pesar del frío de la noche. Empecé a caminar de nuevo, esta vez más rápido, casi corriendo. Y los pasos recomenzaron detrás de mí. Siempre detrás de mí. Siempre a la misma distancia. Como si algo me estuviera siguiendo, cazándome. Jugando conmigo como un gato juega con un ratón antes de matarlo. Y entonces la vi, frente a mí, iluminada por la luz fría de la luna. Una sombra se movió entre dos casas. Era grande, muy grande para ser un perro.
Tenía la forma equivocada, la proporción equivocada. Se movía en 4 patas, pero había algo profundamente mal en la forma en que se movía. Era demasiado fluida, demasiado grácil, como si estuviera danzando en lugar de caminar. Era antinatural, imposible, incorrecto en todos los niveles. Me detuve por completo. No podía respirar. Mis pulmones parecían haber olvidado cómo funcionar. La sombra se detuvo también del otro lado de la calle, parcialmente oculta por las sombras de la casa. Me estaba observando. Podía sentir el peso de su mirada, aunque no pudiera ver los ojos. Era como tener 1000 agujas picando mi piel, como si el aire se hubiera electrificado. Por un largo momento nos quedamos así, yo y esa cosa, observándonos a la distancia. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que quedarme ahí, congelado por el miedo más primitivo que he sentido en mi vida. No era miedo racional, era miedo instintivo, animal, el tipo de miedo que nuestros ancestros sentían cuando enfrentaban a los depredadores en las cuevas. Y entonces la cosa salió de la sombra. Dio un paso hacia adelante, hacia la luz plena de la luna. Y Dios mío, hubiera querido no haber visto. Hubiera querido desviar la mirada, haber corrido antes, estar en cualquier lugar menos ahí en ese momento. Porque lo que vi me cambió para siempre. Era un coyote, sí, pero era enorme. No del tamaño de un coyote normal. Era del tamaño de un lobo grande, casi del tamaño de un hombre si estuviera de pie. Su pelaje era de un gris plateado que brillaba bajo la luz de la luna, casi luminiscente, como si tuviera luz propia. Sus músculos se ondulaban bajo la piel con cada movimiento, poderosos y tensos. Pero lo que me congeló en mi sitio, lo que hizo que mi sangre se volviera hielo en las venas, fueron sus ojos. Eran amarillentos, dorados, brillantes en la oscuridad, y eran humanos, completa, innegablemente humanos. No era su forma, que era animal, era la expresión en ellos. La inteligencia fría y calculadora, la conciencia, la comprensión. Eran los ojos de alguien que pensaba, que entendía, que reconocía. Eran los ojos de don Ramiro. Lo supe. En ese momento, sin sombra de duda, todas las historias, todas las advertencias, todas las sospechas cobraron sentido. Aquello no era un coyote, era don Ramiro. O era don Ramiro transformado. O era algo que usaba la piel de don Ramiro durante el día y la piel de un coyote durante la noche. No sé exactamente cómo funciona. No sé las reglas. No sé la lógica detrás de esto. Solo sé que esos ojos me miraban con un claro reconocimiento. Me conocía, sabía quién era yo, sabía que yo lo había estado observando, estudiándolo, intentando descubrir sus secretos. Y ahora, ahí en esa calle vacía iluminada por la luna, lo había descubierto. Y él sabía que yo sabía. La criatura dio otro paso en mi dirección. Lento, deliberado, sin prisa. Yo di un paso hacia atrás, mi cuerpo finalmente reaccionando, aunque mi mente todavía estaba congelada por el shock. Mi boca estaba completamente seca. Mi lengua parecía haberse vuelto de cuero. Quería gritar, pedir ayuda, despertar a alguien, hacer algún sonido que rompiera ese silencio opresivo. Pero ningún sonido salía de mi garganta. Era como si mi voz hubiera muerto de miedo. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si me estuviera estudiando, decidiendo qué hacer conmigo. El gesto era extrañamente humano, familiar de una forma perturbadora. Era el mismo gesto que don Ramiro hacía durante el día cuando alguien le hacía una pregunta.
Y entonces, para mi horror absoluto, para mi terror completo y paralizante, abrió el hocico y sonrió. Dios mío, sonrió. Los coyotes no sonríen, los animales no sonríen. Gruñen, muestran los dientes en señal de agresión, pero no sonríen. No ese tipo de sonrisa. Pero esa cosa sonrió, los belfos curvándose hacia arriba de una forma imposible, mostrando dientes blancos y afilados que brillaban a la luz de la luna. Y fue la sonrisa más terrible que he visto en mi vida. Era una sonrisa humana en una cara de animal. Era conocimiento y malicia y diversión, todo junto. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes, que tiene poder sobre ti, que podría hacerte daño si quisiera, pero está eligiendo no hacerlo. Al menos no todavía. Era incorrecto en todos los niveles posibles. Una violación de las leyes naturales. Una mezcla de cosas que nunca deberían mezclarse. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. La parte racional de mi cerebro que todavía intentaba explicar, que todavía intentaba negar lo que estaba viendo, simplemente se rindió. El instinto de supervivencia, esa parte antigua y primitiva que existe en el fondo de todos nosotros, finalmente venció al shock. Una palabra resonó en mi cabeza, gritada por cada célula de mi cuerpo. ¡Corre! Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Mis pies golpeaban la tierra, levantando polvo que brillaba a la luz de la luna. Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho. Mi respiración era áspera y dolorosa, quemando mi garganta. Lágrimas de puro terror escurrían por mi rostro. Y detrás de mí, oí a la criatura empezar a correr también. Las zancadas eran pesadas, rápidas, y se estaban acercando. Podía oír su respiración, un sonido grave y animal. Podía oír las garras arañando la tierra a cada paso. Y había algo más, algo que lo hizo todo aún peor. Sonidos. Sonidos que no eran completamente animales. Eran casi palabras, casi risas, casi humanos. Como si la cosa se estuviera divirtiendo. Como si la cacería fuera un juego para ella. Pasé corriendo por las casas oscuras. Salté una cerca baja sin siquiera pensarlo. Tumbé una cubeta que estaba en el camino. Oí el ruido que hizo al rodar por la calle detrás de mí. Y todo el tiempo, esas zancadas detrás de mí, siempre detrás de mí, nunca alejándose, pero tampoco alcanzándome por completo, como si me estuviera probando, viendo hasta dónde podía llegar, cuánto miedo podía soportar antes de quebrarme por completo. Vi mi casa adelante, la luz débil de una vela en la ventana, seguridad, salvación. El fin de esta pesadilla. Encontré fuerzas que no sabía que tenía. Mis pies apenas tocaban el suelo. Estaba volando, impulsado por el terror más puro que he sentido. Llegué a la puerta. La agarré con tanta fuerza que la madera crujió. La abrí con un tirón violento que la hizo golpear contra la pared interior. Entré, tropecé, casi caí, me recuperé. Cerré la puerta con toda mi fuerza y la tranqué. No solo con el cerrojo normal, sino que también puse la tranca de madera que usábamos contra las tormentas fuertes. Me recargué en ella jadeando, sudando frío a pesar del frío de la noche, temblando de pies a cabeza de una forma tan violenta que apenas podía mantenerme en pie. Y esperé. Esperé oír las garras arañando la madera de la puerta. Esperé el aullido. Esperé el ataque, el golpe, el sonido de algo intentando entrar. Mi mente imaginaba la puerta rompiéndose, esa cosa entrando. Esos ojos dorados encontrándome incluso en la oscuridad de la casa. Pero no llegó nada. Silencio absoluto. Era casi peor que el ruido.
porque el silencio significaba que todavía estaba ahí afuera, esperando, observando, planeando. Me quedé ahí, recargado en la puerta, por minutos que parecieron horas, esperando, apenas respirando, cada músculo de mi cuerpo tenso y adolorido. Mi abuela apareció desde la cocina, sosteniendo una vela, el rostro preocupado. «Mijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan pálido?» No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada. Solo señalé hacia la puerta con una mano temblorosa. Ella miró la puerta, luego a mí, y comprendió de inmediato. No me hizo más preguntas. Solo se persignó, murmuró una oración en voz baja, y fue a buscar sal. Regresó con un plato lleno de sal de grano, y la esparció frente a la puerta, en la ventana, en todos los lugares por donde algo pudiera entrar. La sal aleja a los malos espíritus y a las criaturas de la noche, dijo, su voz firme pero baja. No va a pasar por esto, al menos no esta noche. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cocina, con todas las velas encendidas, dejando la casa brillante como si fuera de día. Cada sonido me hacía saltar. El viento golpeando la ventana, un ratón corriendo en el techo, la madera de la casa crujiendo mientras se enfriaba. Todo era una amenaza potencial. Todo era la criatura intentando entrar. Y allá afuera, a lo lejos, pero no lo suficientemente lejos, los aullidos continuaron. Pero ahora yo sabía que al menos uno de esos aullidos no venía de un animal. Venía de algo que había sido hombre, o que todavía era hombre durante el día, o que era ambas cosas al mismo tiempo, atrapado en una existencia que desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte, sobre lo que es posible y lo que no. Cuando salió el sol, finalmente me permití relajarme un poco. La luz dorada de la mañana entró por las rendijas de las ventanas, trayendo calor y esa sensación de normalidad que solo el día puede traer. Mi abuela se había quedado dormida en su silla, la cabeza inclinada a un lado, todavía sosteniendo el rosario entre los dedos. Yo seguía despierto, los ojos ardiendo de cansancio, el cuerpo adolorido de tanta tensión. Abrí la puerta despacio, con cuidado, como si la criatura todavía pudiera estar ahí esperando. Pero no había nada, solo la calle de tierra, ahora iluminada por el sol de la mañana, las casas vecinas con sus puertas abriéndose, la gente saliendo para otro día de trabajo. Los niños ya jugaban en la calle. Las gallinas escarbaban en el polvo. Todo parecía absolutamente normal, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Pero había sucedido. Y yo tenía las pruebas en mi propio cuerpo. Mis piernas temblaban de cansancio por la carrera desesperada. Mis manos todavía sudaban frío cuando pensaba en esos ojos dorados. Y había algo más, algo que solo noté cuando miré hacia abajo, hacia el suelo frente a mi casa. Huellas. Huellas de coyote en el suelo de tierra, demasiado grandes para ser de un animal normal. Venían por la calle, se acercaban a mi puerta, se detenían exactamente donde yo había puesto la línea de sal. Y luego daban la vuelta, se iban, desaparecían en dirección a los montes. Pero lo que me hizo sentir un frío en la espina dorsal, lo que lo confirmó todo, fue lo que vi junto a las huellas de coyote. Huellas humanas, huellas de pies descalzos, grandes, con dedos largos que dejaron marcas profundas en la tierra suave. No estaban al lado de las huellas de coyote, estaban superpuestas, en el mismo lugar, como si algo hubiera cambiado de forma mientras caminaba, alternando entre 2 y 4 patas,
entre hombre y animal. Me arrodillé ahí frente a la casa, mirando esas marcas imposibles, y sentí que algo se despedazaba dentro de mí. Era la última resistencia de mi mente racional, intentando encontrar una explicación lógica, pero no la había. No había forma de negar lo que había visto, lo que estaba viendo ahora con la luz del día. Los nahuales eran reales. Don Ramiro era real. Y él sabía que yo sabía. Pasé los días siguientes en un estado de paranoia constante. No podía dormir bien. Toda sombra parecía una amenaza. Todo sonido en la noche me hacía despertar sudando frío. Evitaba salir de casa después del atardecer, y cuando tenía que salir, corría, manteniéndome siempre cerca de las casas iluminadas, siempre mirando hacia atrás. Y don Ramiro continuaba su vida como siempre. Iba al mercado una vez por semana, compraba sus cosas, regresaba a casa. Pero ahora, cuando nuestras miradas se cruzaban, había algo diferente. Él sabía que yo había visto, y había una advertencia silenciosa en esos ojos amarillentos. Una advertencia que decía: «Viste lo que no debías haber visto. Guárdatelo para ti. No hables, no cuentes, porque si cuentas, si intentas hacer algo, no habrá suficiente sal en el mundo para protegerte». Intenté contarle a algunos amigos. Intenté advertir a la gente, pero nadie me creyó. Se reían nerviosamente. Decían que seguro había bebido de más, que había sido una pesadilla, que existen coyotes grandes, que la luna llena le juega bromas a la imaginación. Y cuanto más insistía, más se alejaban, mirándome con lástima o desconfianza. El pobre muchacho se está volviendo loco. Oí susurrar a alguien. La soledad y el miedo lo están haciendo ver cosas. Incluso mi abuela, que me había protegido esa noche, que conocía las historias antiguas, empezó a pedirme que dejara de hablar de eso. «Mijo, estás llamando la atención», dijo una mañana, sus manos temblando mientras preparaba el café. «Estás haciendo que la gente te mire raro. Y peor, estás haciendo que don Ramiro te vea. Cuanto más hablas, más te conviertes en un problema para él. Y los problemas para un nahual se resuelven de formas que no quieres saber». Me di cuenta entonces de que no era solo yo quien tenía miedo. Era el pueblo entero. Todos sabían, en el fondo. Todos tenían sus sospechas, sus momentos de terror nocturno, sus historias que no contaban en voz alta. Pero había un acuerdo silencioso, una ley no escrita. No hablamos de esto, no confrontamos, no hacemos nada. Porque hacer algo significaría admitir que creemos, y admitir que creemos significaría tener que actuar. Y nadie quería actuar contra algo que no podían entender ni combatir. Las semanas pasaron. El terror agudo se fue transformando lentamente en un miedo constante y sordo, una presencia permanente en el fondo de mi mente. Aprendí a vivir con él, así como se aprende a vivir con un dolor crónico. Siempre está ahí, pero desarrollas formas de ignorarlo, de continuar con tu vida a pesar de él. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo de nuevo. Una mañana me desperté con gritos en la calle, gritos de mujeres, voces altas de hombres, un tumulto que no era normal en ese pueblo silencioso. Salí corriendo, todavía medio vestido, y vi a una multitud reunida cerca de la casa de don Ramiro. Mi corazón se disparó. Pensé de inmediato que algo le había pasado, que quizás alguien finalmente había tenido el valor de hacer algo. Pero cuando me acerqué más, cuando pude ver a través de la multitud, me di cuenta de que estaba equivocado. Era don Ramiro quien estaba de pie en medio del círculo de personas. Estaba vivo,
aparentemente ileso, pero algo era diferente. Parecía más pequeño de alguna forma, más frágil, más viejo. Sus hombros estaban encorvados, su cabeza baja, y en sus manos sostenía algo, un cuerpo, el cuerpo pequeño y peludo de un coyote muerto. El animal estaba rígido, claramente muerto desde hacía algunas horas. Tenía heridas en el cuello y en el vientre, heridas que parecían haber sido hechas por colmillos o garras. Pero lo que llamó mi atención, lo que hizo que se me revolviera el estómago, fue el tamaño del coyote. Era pequeño, un cachorro quizás, o una hembra joven, y sus ojos, incluso en la muerte, estaban abiertos, fijos en un punto cualquiera con esa expresión vacía que tienen los animales muertos. Lo encontré cerca de mi casa esta mañana, dijo don Ramiro, su voz ronca y cansada. Era la primera vez que lo oía hablar más de una o dos palabras. Ya estaba muerto. Parece que peleó con algo más grande, perdió la pelea. La gente susurraba entre sí. Algunos se hacían la señal de la cruz. Una vieja que estaba cerca de mí murmuró en voz baja: «Es una señal. Cuando un nahual mata a uno de su propia especie, es porque está perdiendo el control. Es porque el animal se está apoderando». Don Ramiro levantó la cabeza entonces, y sus ojos recorrieron a la multitud. Cuando pasaron por mí, se detuvieron. Me miró directamente, profundamente, y en ese momento vi algo que no esperaba ver. Vi tristeza, vi cansancio, vi una soledad tan profunda y absoluta que me hizo olvidar momentáneamente mi miedo. «Ustedes no necesitan tenerme miedo», dijo, todavía mirándome, pero hablando para todos. «Nunca he lastimado a nadie aquí. Nunca he lastimado a ningún humano. Y no voy a empezar ahora». Pero hizo una pausa, miró al coyote muerto en sus manos. «Pero quizás es hora de que me vaya, antes de que algo pase, antes de que ya no pueda controlarme». Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Nadie sabía qué decir. Era casi una confesión, pero no del todo. Era un reconocimiento, pero velado. Era don Ramiro admitiendo, sin admitir, lo que era. «Voy a enterrar a este animal», continuó, su voz baja. «Voy a hacer lo correcto. Y luego voy a arreglar mis cosas. Mañana al amanecer me estaré yendo. Hacia los montes, lejos de ustedes, lejos de todos». Dio la espalda entonces y comenzó a caminar de regreso a su casa, cargando al coyote muerto. La multitud se abrió para dejarlo pasar, la gente apartándose como si llevara una enfermedad contagiosa. Nadie lo detuvo, nadie dijo nada. Solo observaron mientras entraba en su casa y cerraba la puerta detrás de él. Me quedé ahí parado incluso después de que la multitud se dispersara, mirando la casa cerrada de don Ramiro. Algo dentro de mí estaba inquieto, agitado, porque a pesar de todo, a pesar del terror que había sentido, a pesar de las noches sin dormir y del miedo constante, había algo que necesitaba saber. Necesitaba entender. Y entonces hice algo que mi abuela me habría matado si lo hubiera sabido. Algo que toda la gente sensata me diría que no hiciera. Pero era joven, y la curiosidad puede ser más fuerte que el miedo cuando tienes 20 años y crees que eres invencible. Esa noche, la última noche de don Ramiro en el pueblo, lo seguí. Esperé hasta después de la medianoche. La luna estaba en cuarto creciente, proporcionando suficiente luz para ver, pero no tanta como la luna llena. Me puse ropa oscura. Tomé un cuchillo pequeño que mi abuelo me había dado, más para sentirme seguro que porque pensara que haría alguna diferencia, y salí silenciosamente de casa. La casa de don Ramiro estaba a oscuras.
pero podía ver una luz débil moviéndose adentro, como si estuviera caminando con una vela. Me escondí detrás de un arbusto cercano y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podría oírlo, incluso desde dentro de la casa. No tardó mucho. La puerta se abrió y don Ramiro salió. Solo llevaba puestos unos pantalones viejos, su pecho desnudo, flaco pero musculoso, revelado por la débil luz de la luna. Su cabello blanco brillaba, y en sus ojos, esos ojos amarillentos, había una intensidad que nunca había visto antes. Comenzó a caminar en dirección a los montes. No corría, solo caminaba con pasos firmes y decididos, como alguien que sabe exactamente a dónde va. Esperé a que estuviera a una distancia segura, y entonces comencé a seguirlo, manteniéndome en las sombras, pisando con cuidado para no hacer ruido. Lo seguimos durante casi media hora, subiendo por un sendero estrecho que se adentraba cada vez más en el monte. Los árboles se volvían más densos, las sombras más profundas. El sonido de los insectos nocturnos llenaba el aire, y de vez en cuando oía el llamado lejano de alguna lechuza o el crujido de algo pequeño moviéndose en la maleza. Finalmente se detuvo en un pequeño claro, un espacio abierto entre los árboles donde la luz de la luna lograba entrar. Me escondí detrás de un tronco grueso, mi cuerpo tenso, apenas atreviéndome a respirar. Don Ramiro se quedó parado ahí por un momento, en el centro del claro, su cabeza inclinada hacia atrás, mirando al cielo. Y entonces comenzó a quitarse los pantalones. Se quedó completamente desnudo, su piel pálida brillando bajo la luz de la luna, las costillas visibles, los huesos de la cadera prominentes. Se veía frágil de esa manera, vulnerable, solo un hombre viejo en medio del bosque. Pero entonces se arrodilló, puso las manos en el suelo, sus dedos hundiéndose en la tierra, y comenzó. No sé cómo describir lo que vi. Las palabras parecen inadecuadas, insuficientes para transmitir el horror y la fascinación de lo que presencié, porque aquello no era magia de película, no era una transformación instantánea con efectos bonitos, era algo visceral, doloroso, incorrecto en todos los niveles. Su cuerpo comenzó a temblar, no un temblor pequeño, sino convulsiones violentas que sacudían cada parte de él. Oí sus huesos crujir, un sonido seco y fuerte que resonó por el bosque silencioso. Vi su espalda arquearse de forma imposible, la columna vertebral retorciéndose bajo la piel como si algo intentara salir de dentro de él. Y gritó. Dios mío, ¿cómo gritó? Era un grito de dolor puro y absoluto, un sonido que comenzó humano, pero que fue transformándose lentamente, volviéndose más agudo, más animal, hasta que ya no era un grito, sino un aullido prolongado y agonizante, que hizo que todos los sonidos del bosque se detuvieran de inmediato. Su piel comenzó a cambiar. Brotaba pelo, rápido y grueso, cubriendo su cuerpo en oleadas que partían de la espina dorsal y se extendían. Sus manos, esas manos largas y extrañas que había observado tantas veces, se retorcieron, los dedos acortándose, las uñas alargándose y curvándose en garras afiladas que se clavaron profundamente en la tierra. Su rostro, Dios, su rostro fue la peor parte. Vi sus huesos moverse bajo la piel, la mandíbula extendiéndose hacia adelante, la nariz y la boca fusionándose en un hocico. Sus dientes cayeron de su boca, pequeños y blancos golpeando el suelo, mientras nuevos dientes crecían en su lugar, más grandes, más afilados, hechos para rasgar y matar. Todo el proceso no duró más de 2 o 3 minutos,
pero pareció una eternidad. Y cuando terminó, cuando las convulsiones finalmente cesaron y el aullido se transformó en una respiración pesada y jadeante, ya no había un hombre en el claro. Había un coyote, el mismo coyote enorme y plateado que había visto esa noche, meses atrás. Estaba acostado en el suelo, jadeando, claramente exhausto por la transformación. Y entonces, lentamente, levantó la cabeza y miró directamente hacia donde yo estaba escondido. Fui descubierto. No sé cómo. Quizás mi olor. Quizás algún sonido que hice sin darme cuenta. Quizás simplemente esa conciencia que algunos depredadores tienen de la presencia de observadores. Pero él sabía que yo estaba ahí. Sus ojos dorados me encontraron a través de la oscuridad y vi el reconocimiento en ellos. Me congelé. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. No podía moverme, no podía respirar, no podía hacer nada más que devolverle la mirada a esos ojos que eran humanos y animales al mismo tiempo, que contenían memorias de décadas en una forma que no debería poder contenerlas. La criatura se levantó lentamente, sus músculos ondulándose bajo el pelaje plateado. Era aún más grande de lo que recordaba, casi del tamaño de un caballo pequeño, y comenzó a caminar en mi dirección, despacio, paso a paso, sus ojos nunca apartándose de los míos. Era la hora en que iba a morir. Iba a morir de una forma que nadie sabría nunca. Mi cuerpo encontrado destrozado en los montes, quizás nunca encontrado. Solo otro joven tonto que ignoró las advertencias y pagó el precio final por su curiosidad. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. La criatura se detuvo a solo unos metros de mí. Se quedó ahí parada, mirándome, su cabeza de nuevo inclinada a un lado en ese gesto extrañamente humano. Y entonces hizo algo aún más extraño. Se sentó, como un perro doméstico se sienta cuando recibe una orden, y continuó mirándome, pero no había agresión en su mirada. Había tristeza. Esa misma tristeza profunda que había visto en los ojos de don Ramiro esa mañana cuando sostenía al coyote muerto. Nos quedamos así por minutos que parecieron horas. Yo, detrás del tronco, ella sentada a unos metros de mí. Dos seres observándose a través de un abismo de comprensión, a través de la barrera imposible entre lo humano y algo más allá. Y entonces hizo algo que me hizo entender. Bajó la cabeza y puso el hocico entre las patas delanteras. Y gimió. No un gruñido, no un aullido, un gemido bajo y triste, el sonido de algo que está cansado, tan terriblemente cansado de llevar una carga que nunca pidió llevar. Entendí entonces. Don Ramiro no era un monstruo, no era malo, era solo un maldito, atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno por completo. Lo suficientemente humano para sentir soledad, para desear conexión, pero demasiado animal para poder tenerla de verdad. Lo suficientemente fuerte para matar, pero lo suficientemente consciente para saber que no debía. No sé de dónde vino el valor, o quizás fue pura tontería, pero lentamente, muy lentamente, salí de detrás del tronco. La criatura levantó la cabeza, observándome, pero no se movió. Me quedé ahí parado, expuesto, vulnerable, a unos pasos de algo que podría matarme en segundos. Entiendo, dije, mi voz saliendo ronca y temblorosa. Entiendo ahora, y lo lamento. Lamento haberte seguido. Lamento haber intentado descubrir tus secretos. Tú solo querías estar solo. Solo querías vivir en paz. Y yo invadí eso. La criatura me miró con esos ojos dorados que cargaban tanto peso, tanto conocimiento,
tanto dolor acumulado de décadas. Y entonces, para mi absoluto asombro, asintió con la cabeza. Un movimiento pequeño, sutil, pero inequívocamente un gesto de reconocimiento, de aceptación. Y entonces se levantó, se dio la vuelta y comenzó a correr. En segundos estaba fuera del claro, desapareciendo entre los árboles con una velocidad y gracia imposibles. Oí sus pasos alejándose, cada vez más distantes, hasta que todo lo que quedó fue el silencio del bosque regresando gradualmente, los insectos reanudando sus cantos, una lechuza llamando a lo lejos. Me quedé ahí parado por mucho tiempo, temblando, procesando lo que acababa de pasar. Había visto la transformación con mis propios ojos. Había enfrentado a la criatura y había sobrevivido, no porque corrí o luché, sino porque ella eligió dejarme vivir. Porque, en el fondo, don Ramiro todavía era lo suficientemente humano para tener compasión. Regresé a casa caminando despacio, como si estuviera en un sueño. La noche seguía fría y oscura, pero de alguna manera parecía menos amenazante ahora. O quizás simplemente estaba tan exhausto, tan emocionalmente agotado, que no tenía energía para sentir miedo. Cuando llegué a casa, el sol estaba comenzando a clarear el horizonte con tonos de rosa y naranja. Mi abuela estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de café humeante en las manos. Me miró cuando entré y no necesitó preguntar nada. Solo señaló la silla frente a ella. Me senté y ella empujó una taza de café en mi dirección. Bebimos en silencio por unos minutos. Finalmente habló. Fuiste tras él. No era una pregunta. Solo asentí con la cabeza. Y viviste para contarlo. Asentí de nuevo. Suspiró profundamente, sus hombros cayendo. Tienes la protección de los espíritus, mijo. O mucha suerte. O quizás don Ramiro es más bondadoso de lo que la gente piensa. Probablemente las tres cosas. Se va hoy, dije, mi voz ronca de cansancio. Como dijo, se va a los montes y no va a volver. Es mejor así, respondió ella, revolviendo su café. Para él y para todos nosotros. Algunas cosas no están hechas para vivir entre la gente, no porque sean malas, sino porque son demasiado diferentes. Y lo demasiado diferente siempre genera miedo, y el miedo siempre genera violencia eventualmente. Tenía razón, por supuesto. Esa mañana, mientras el sol subía completamente en el cielo, vi a don Ramiro por última vez. Estaba saliendo del pueblo, un pequeño bulto a la espalda, caminando por el camino de tierra que llevaba a los montes. Algunas personas observaban desde sus ventanas, pero nadie salió a despedirse. Nadie dijo nada. Quise correr hacia él, agradecerle por haberme perdonado la vida. De alguna forma dejarle claro que entendía, que ya no lo veía como un monstruo. Pero no hice nada. Solo observé mientras su figura se hacía cada vez más pequeña en la distancia, hasta desaparecer por completo entre los árboles de los montes. Y nunca regresó. En los meses que siguieron, los aullidos nocturnos disminuyeron gradualmente. Ocasionalmente todavía oíamos uno a lo lejos, viniendo de las profundidades de los montes, pero era diferente. Ya no había esa proximidad, esa sensación de ser observado. Era solo el sonido de un animal salvaje haciendo sus cosas de animal salvaje, lejos del mundo de los hombres. Algunas personas olvidaron. Otras nunca volvieron a hablar del asunto, enterrando los recuerdos en el fondo de sus mentes donde se guardan las cosas inconvenientes. Y unos pocos, como yo, cargamos con la experiencia como una cicatriz invisible, una marca que cambió para siempre la forma en que vemos el mundo.
Pasé algunos años más en San Cristóbal de las Casas, pero eventualmente me mudé. La vida continuó, como la vida siempre continúa. Me casé, tuve hijos, envejecí. Pero nunca olvidé esas noches. Nunca olvidé esos ojos dorados brillando en la oscuridad. Nunca olvidé la visión de un hombre transformándose en animal bajo la luz de la luna. Y aprendí una lección que llevo conmigo hasta hoy. Aprendí que el mundo es mucho más grande y más extraño de lo que nuestra mente racional quiere aceptar. Que existen cosas antiguas caminando entre nosotros. Cosas que vienen de un tiempo antes de las ciudades, antes de las iglesias, antes de que intentáramos organizar y explicarlo todo. Cosas que no encajan en nuestras categorías bien definidas de real e irreal, posible e imposible. Los nahuales existen ahora, mientras me escuchas, en algún lugar en las montañas de México, en algún pueblo remoto donde las tradiciones antiguas todavía se susurran alrededor del fuego. Personas que cargan dos almas, personas que andan con pies humanos durante el día y patas de animal durante la noche. Personas que son, al final, tan solitarias y asustadas como el resto de nosotros, solo intentando sobrevivir en un mundo que no tiene lugar para ellas. Así que, cuando oigas historias sobre nahuales, sobre personas que se transforman en animales, no te rías tan rápido. No lo descartes como superstición o fantasía, porque a veces las historias antiguas son antiguas exactamente porque son verdaderas, porque sobrevivieron generaciones no como entretenimiento, sino como advertencias. Advertencias que deberíamos escuchar. Y si algún día te encuentras en un pueblo pequeño, en algún lugar remoto de México, y te das cuenta de que hay alguien a quien los animales evitan, alguien con ojos que parecen ver a través de ti, alguien que nunca está exactamente donde debería estar, déjalo en paz. No investigues, no sigas, no intentes descubrir. Algunas personas cargan secretos que no te corresponde conocer, fardos que no te corresponde juzgar. Recuerda las palabras de mi abuelo. Nunca confíes completamente en alguien a quien los animales evitan. Pero yo añadiría algo a eso ahora, después de todo lo que he vivido. Y nunca juzgues completamente a alguien cuya verdadera naturaleza no puedes entender. Porque ser diferente no es lo mismo que ser malo. Y a veces, los monstruos más aterradores son los más humanos por dentro, luchando todos los días contra una naturaleza que no eligieron, intentando hacer lo correcto a pesar de todo. El fuego está bajando ahora, amigo. ¿Ves cómo danzan las llamas, retorciéndose y cambiando de forma? Todo en este mundo cambia de forma, de una manera u otra. Algunos de forma visible, otros de forma invisible. Pero todos llevamos dentro algo más que lo que mostramos al mundo. Todos tenemos una bestia interior, un lado salvaje que mantenemos bajo control con esfuerzo constante. La diferencia es que la mayoría de nosotros nunca verá a esa bestia tomar forma física. Nunca tendrá que enfrentar literalmente lo que es cuando toda la civilización es arrancada. Don Ramiro tenía que enfrentar eso todas las noches, ver su humanidad disolverse y ser reemplazada por algo más antiguo, más primal. Y lo hacía solo. Eso es lo que más me marca hasta hoy. La soledad absoluta de esa existencia. Nunca poder confiar completamente en nadie. Nunca poder tener una familia. Nunca poder simplemente ser sin el miedo constante de que su verdadera naturaleza sea descubierta. Vivir siempre en los márgenes,
siempre en los límites entre el mundo de los hombres y el mundo salvaje, sin pertenecer verdaderamente a ninguno de los dos. A veces todavía pienso en él. Imagino a don Ramiro allá en los montes profundos, quizás habiendo encontrado la paz finalmente, lejos de miradas humanas, libre para ser lo que es sin juicio. O quizás todavía luchando su batalla silenciosa, resistiendo cada noche la tentación de dejar que el animal se apodere por completo, aferrándose a su humanidad con uñas y dientes, literalmente. No sé si todavía está vivo. Tendría ahora más de 90 años, si es que lo está. Pero los nahuales, dicen las historias, viven más que la gente común. El poder que cargan preserva sus cuerpos, los mantiene fuertes incluso cuando deberían estar débiles y quebrados por la edad. Así que quizás, en algún lugar allá afuera, bajo la luz de la luna, un coyote plateado todavía corra por los montes, llevando dentro de sí el alma de un hombre viejo que solo quería paz. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Parte de mí espera que así sea. Espera que don Ramiro todavía esté ahí, todavía esté fuerte, todavía esté libre. Porque a pesar del miedo, a pesar del terror de esa noche y de todo lo que vi, reconozco algo en él. Reconozco la lucha por mantenerse cuerdo en un mundo que no te entiende. Reconozco el esfuerzo de ser bueno cuando sería tan fácil ser malo. Reconozco la soledad de cargar secretos que nunca pueden ser compartidos. Al final, don Ramiro era tan humano como cualquiera de nosotros, quizás más, porque su humanidad era algo por lo que tenía que luchar activamente, algo que podía perder en cualquier momento si bajaba la guardia. Y luchó por ello, día tras día, noche tras noche, durante décadas. Esa es una fuerza que pocos poseen. Mira las estrellas allá arriba, amigo. ¿Cuántas son? Miles, millones, cada una diferente, cada una ardiendo con su propia luz. El mundo es vasto y lleno de cosas que no entendemos. Y está bien no entenderlo todo. Está bien aceptar que hay misterios que seguirán siendo misterios, que hay verdades que desafían nuestras cómodas categorías de conocimiento. Los nahuales son una de esas verdades. Una verdad que es antigua como las montañas, como los bosques, como el propio México. Una verdad que existía antes de que llegaran los españoles, antes de que se construyeran las iglesias, antes de que intentáramos civilizar y explicar cada rincón del mundo salvaje. Y seguirá existiendo después de que todos nos hayamos convertido en polvo. Así que duerme bien esta noche, pero deja una luz encendida. ¿Sí? Y si oyes un aullido en la oscuridad, un aullido que suena un poco más inteligente, un poco más consciente de lo que debería, solo jala las cobijas más apretadas y quédate quieto. No mires por la ventana, no intentes investigar, porque algunos secretos es mejor dejarlos escondidos. Algunas verdades es mejor dejarlas sin descubrir.